Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos y bueno, también a todos los amigos que van a estar en este momento, en esta sintonía de este video. Esperamos de que Dios bendiga grandemente sus vidas. Hermanos, aquí estamos ya. Vamos a transmitir, ¿verdad? En este momento, así es que hacemos la invitación a que pueda compartir el video en este momento. Así es que Dios les bendiga a todos de una manera especial, ¿verdad? A todos los hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Javier, que ya está con nosotros. Nuestro hermano Alejandro Banda también le damos la bienvenida. Bueno, a todos los hermanos que están aquí, ¿verdad? En este momento vamos a enviar, ¿verdad? Las notificaciones para los hermanos que puedan estar acá con nosotros. Dios bendiga grandemente, ¿verdad? Las vidas de cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Nuestro hermano Javier dice, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a nuestro hermano también de una manera especial, como a todos, ¿verdad? Nuestra hermana Mari, nuestro hermano Tulio López, Dios les bendiga. Dios bendiga a toda la familia también. Acá estamos ya. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos acá tratando de enviar. Dios bendiga a nuestro hermano Salvador desde Chile. Nuestro hermano está en nuestra sintonía. Un saludo muy especial para usted y su familia. Nuestro hermano Alex Márquez también. Dios bendiga a nuestro hermano. Todos los que vienen acá. Nuestra hermana Lucila Esther. Muy buenas tardes desde tardes, pastor Carlos de Chile. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Nuestra hermana Mirna, nuestro hermano Enos, que ya está con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es un privilegio poder estar acá en este momento, ¿verdad? Llevando el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga, dice nuestro hermano Enos. Dios le bendiga, hermano, dice nuestra hermana Zuli. Bendiciones para usted también, mi hermana. Un saludo, privilegio estar acá reunidos, ¿verdad? En este estudio de la palabra del Señor. Ahí está el tema, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando. Vamos a dar por finalizado ayer. Quisimos hacerlo, pero hubieron muchas preguntas que teníamos que contestar, hermanos. Tuvimos 3 horas de estudio de la palabra del Señor y bueno, esperamos que hoy también, ¿verdad? Sea ese día bendecido de estudio de la palabra de Dios y déjame ver acá, a ver si puedo enviar. Ok, ahí estamos. Nuestra hermana Jocelyn dice, paz del Señor, hermano, amén. Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ferdi también. Dios bendiga a nuestro hermano. Y bueno, todos los hermanos que ya están aquí. Dios les bendiga. Solamente quiero enviar a los hermanos que me aparezcan acá en la lista para poder enviarles a ellos también, hermanos, ¿verdad? Estas notificaciones de mensaje. Estamos, bueno. También nuestra hermana Zulma, le damos la bienvenida. Graciela Costa, Dios le bendiga. También a nuestros hermanos. Nuestra hermana Magdalena García, bendiciones, hermana. Todos los hermanos que están, ¿verdad? En esta sintonía, un saludo muy especial para todos ustedes. Ahí estamos. Gloria a Jesús. Bien, dijimos, vamos a leer Efesios capítulo 6. Busque ahí en su Biblia, por favor, hermanos. Vamos todos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, verso 17 vamos a estar tomando. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Compartan, ayúdenme a compartir el video. Saludos, pastor, dice nuestra hermana. Nuestro hermano Eliu, le damos la bienvenida. Nuestro hermano
Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Ronald. Qué bueno que están acá con nosotros. Ahí estamos con todo siempre. Ok, vamos a ir a la palabra. Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos. Padre, le damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder estudiar su palabra. Ayúdenos, respáldenos. Queremos, Señor, esta bendición de su palabra. Danos discernimiento, entendimiento, conocimiento de ella, para poder anunciarla de la manera que debemos de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos esta bendición de su palabra. Amén y amén. Gloria a Jesús. Ahí estamos. Estuvimos hablando acerca de la batalla en la mente. Estuvimos viendo desde el punto de vista griego y hebreo este término. Así es que ya lo hemos repetido 2 veces en 2 temas. No vamos a volver a hacerlo porque queremos proseguir, queremos continuar. Así es que, bueno, estaba leyendo ahí, dice nuestra hermana Graciela Acosta. Dios le bendiga, hermano. Saludo desde El Rescate. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos allá en Guatemala. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Así es que mencionábamos esto, ¿verdad? Referente al estudio que estábamos llevando. Ahora, si las luchas, las batallas más fuertes se desarrollan o se realizan en la mente, ¿verdad? Porque es de donde el enemigo también puede controlar nuestras vidas. Controlando el alma, controlando la mente del corazón del ser humano, controla todo en sí. Entonces, si desde ahí, ¿verdad?, se liberan estas grandes batallas en la vida de la persona, digo, el adulterio, fornicación, idolatría, robo, asesinato, mentira, todo esto viene desarrollado, ¿verdad?, desde el interior. Cuando esto se exterioriza, que nosotros podemos ver el fruto en la vida de la persona, esto ya se llevó a cabo dentro del corazón de la persona, dentro del alma y, bueno, la psique, la mente de cada individuo, cada persona. Cada quien, cuando hace una maldad, la planifica como cuando se hace un bien. Se planifica, se decide, se toma una decisión para luego llevarla a cabo. Y esto se da en lo que comúnmente conocemos como la mente. Es de donde se desarrolla todo pensamiento, sea bueno o sea malo. Cristo habla acerca de esto y nos advierte y dice que todo lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Entonces, partiendo de esto que ya explicamos en algunas ocasiones, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos atacar o contrarrestar estos ataques del enemigo, cómo nosotros lo podemos hacer. La Biblia nos enseña cómo poder hacerlo. Dios bendiga a nuestra hermana Marcelina Cruz. Dios bendiga a su familia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Juanito, nuestro hermano Mario también. Dios le bendiga, Marino, perdón, de una manera muy especial. Dios le bendiga grandemente a nuestro hermano. Y bueno, continuamos, ¿verdad?, con este estudio. ¿Cómo poder hacerlo? Primero, identificar el problema. Yo considero que cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro problema. El asunto es, y valga la redundancia, el problema es que muchas veces no queremos atacar esa situación que nosotros estamos viviendo, estamos pasando, porque a lo mejor nos gusta hacerlo, ¿verdad? Y de esa manera no podemos, no queremos, ¿verdad?, atacarlo, ya que el problema está en nosotros poder solucionarlo, ¿verdad? Dios nos promete ayudarnos en todo momento. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad?, sino de poder, de amor y dominio propio, es lo que dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, ¿nosotros podemos atacar nuestro problema? Claro que sí. El asunto es que el problema persiste en nosotros, continúa en nosotros, porque nosotros le damos la oportunidad de que siga, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, viéndolo de este punto, ¿verdad?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar el problema. Cuando el problema está identificado, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesárselo a Dios. Y luego, ¿qué continúa? Pedir perdón, confesarlo a Dios y pedir perdón. Porque usted le puede contar a una persona, a alguien, ¿verdad?, de su problema. A lo mejor le dé un buen consejo. Pero si usted en realidad no quiere, ¿verdad?, tomar una acción en esto, va a seguir el problema. Pero cuando se dispone usted a buscar a Dios y decirle, Señor, este es mi problema, esta es la situación
que yo estoy pasando, Dios se encarga cuando de corazón venimos delante de Él, ¿verdad?, a pedir que nos ayude. Ejemplo, nosotros vemos en Esdras, en Daniel, ¿verdad?, que rechazaron, o sea, pidieron a Dios en ese momento el perdón y trataron de mejorar, ¿verdad?, la situación en la vida, en el hogar, en la familia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 11. Dice la palabra del Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestro cuerpo, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En nuestras vidas. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos pelear contra todo esto. Y traerlo a los pies de Cristo. Pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad?, en esta situación que pudiéramos nosotros estar pasando. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, verso 8. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad o verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Entonces, ¿cómo poder contraatacar, ¿verdad?, todos esos dardos del enemigo, esos malos pensamientos que puede llegar a nuestra mente? Sencillo, haciendo lo bueno. Por eso es que hay un estilo de vida diferente para el cristiano. Libro de los Salmos, perdón, en el capítulo 62, libro de los Salmos, capítulo 62, vamos a tomar Salmos 62. Vamos a tomar el verso 7. Dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es lo que dice este verso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con leer estos versículos de la palabra? Que en realidad nosotros podemos, en Cristo Jesús, podemos vencer, ¿verdad?, contraatacar todo pensamiento que el enemigo pueda llevar a nuestras vidas. El salmista decía: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, está la palabra de Dios, meditar en el Señor, buscar a Dios? Sencillamente no le damos cabida a todas estas situaciones que puedan llegar a nuestras vidas. Por ejemplo, también dice el Salmo 4, verso 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Meditar en Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, estudias la palabra de Dios, hablas de la palabra de Dios, piensas en la palabra de Dios, no hay pensamiento erróneo que pueda llegar a tu vida y pueda vencerte, de tal manera que hagas lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente, ¿verdad?, está ocupada tu mente en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, que pues mucha gente está descansando, ¿verdad?, cuarentena, no sé, en sus casas. Entonces, al no ocuparse en las cosas de Dios, lleva al otro lado, ¿verdad? El otro extremo es ocuparse de las cosas de la carne. ¿Cuántas personas desesperadas por pasar aburridos, por pasar, haciendo cosas, comienzan a ocupar su mente en lugar de estudiar la palabra, meditar en la palabra del Señor? Comienzan, hermanos, a meditar en otras cosas que no los llevan a nada bueno. Una de las cosas que yo le aseguro que las estadísticas que van a ver después de este tiempo de encierro de las personas,
Por ejemplo, estaba viendo que acá en el estado de Nevada, ¿verdad? Y en Reno más que todo, el índice de violencia doméstica ha crecido bastante fuerte, ha crecido. Los lugares, ¿verdad?, que asisten a esta clase de problemas ha aumentado, ¿verdad?, la demanda, ¿verdad?, de llamadas pidiendo ayuda acá en el estado de Nevada, en Reno. Para ser, ¿verdad?, más específico, estaba viendo la noticia de que ha aumentado, o sea, la gente se está desesperando. Se está desesperando. Imagínense, esto pasa con los esposos, imagínense con los hijos dentro de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque honestamente esto yo considero que tiene que suceder en las personas que no son cristianas. Imagínense que esto esté pasando, ¿verdad?, dentro del pueblo o de la esfera cristiana. Esto sería un problema porque esto nos indicaría que esa gente no está aprovechando el tiempo, o estos hermanos no están aprovechando el tiempo en estudiar la palabra del Señor. Porque para llegar a una violencia doméstica, eso quiere decir que esas personas no están ocupadas en Dios, o por lo menos aprovechando el tiempo que tanto deseaban antes, que solo pasaban trabajando, de poder tener un tiempo para estudiar la Biblia, para ayunar, para buscar de Dios, y no lo estarían aprovechando. Entonces, cuando tú ocupas tu corazón, tu mente en el estudio de la palabra, en las cosas buenas, ¿verdad?, entonces tu mente está ocupada, no hay oportunidad de que otro pensamiento aterrice, como decíamos nosotros. Si la autopista, si el aeropuerto está ocupado, esos otros pensamientos que quieren aterrizar en tu vida, en tu mente, no van a poder llegar, porque no van a poder aterrizar dentro de tu vida, dentro de ti. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra? Dice, temblad y no pequéis. Meditad, dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callado. Yo decía, los índices que van a haber referente a la pornografía y a cualquier asunto referido a esto, hermano, esto va a ser un alza. Se lo aseguro que cuando vengan las estadísticas de esto, muchas personas desesperadas por el encierro, por la situación que están pasando, buscaron refugio en pornografía, en cosas o aplicaciones que en realidad no le van a ayudar, no le van a beneficiar. Al contrario, lo que va a hacer es destruir su vida espiritual y darle cabida al propósito del enemigo en la vida de cada persona. Téngalo por seguro. Y se dará cuenta y se acordará de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esto pasa en el pueblo. Mucha gente, en lugar de buscar ocuparse en las cosas de Dios, ¿verdad?, y orar, leer la palabra, digamos, estamos en familia y entre familia poder alabar a Dios, poder cantarle a Dios, tener un tiempo de alabanza. Quizás alguien diga, pero es que yo no puedo predicar, ¿cómo voy a predicar? Bueno, cante a Dios, alabe a Dios, lea la Biblia, ocúpese en algo. Si no, va a pasar su tiempo con ese mismo problema que están pasando la gente impía que no conoce a Dios. Depresión, deprimidos, con problemas, dolor de cabeza, desesperación, ansiedad en su vida por el encierro que usted está teniendo. No puede salir libremente y bueno, no puede tener la libertad que antes tenía de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a la gente? Al desespero, a buscar refugio en cosas que no deberían buscar, las que saben bien que les va a causar daño, pero quieren estar ahí. Entonces, esta es una situación bastante difícil. Hablábamos, hermanos, acerca del yelmo. Para tener el yelmo de la salvación, el casco que cubra nuestra cabeza, que nos proteja de los malos pensamientos que puedan llegar, tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Escuchemos el consejo del salmista David en el Salmo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Confiad en Jehová. ¿Está desesperado? Busque la oración. Ore a Dios. ¿Está desesperado? Lea la palabra. ¿Se siente deprimido? Escuche la Biblia. Están los audios de la Biblia. Hay aplicaciones muy buenas para escuchar la palabra de Dios, estar meditando en la palabra de Dios. Televisores inteligentes que usted los puede programar con su teléfono, estar escuchando predicaciones sanas de la palabra del Señor. Entonces, todo esto a usted le va a ayudar. Es la palabra viva, es la palabra eficaz.
Entonces puede poner el audio, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Biblia hablada, como usted lo puede encontrar incluso en el YouTube, y poder, hermanos, escuchar alabanzas que edifiquen su vida. Le aseguro que le va a ayudar. Usted no va a pensar en meterse en pornografía, no va a pensar en adulterio, no va a pensar en fornicación, no va a pensar en pecar, no van a llegar a su mente malos pensamientos, se lo aseguro, hermano. Póngase el yelmo de la salvación. Ubíquese, hermano, por favor, somos cristianos. Ubíquese, póngase el yelmo de la salvación en su vida. Hay películas cristianas que llevan un mensaje edificador, edificante para su vida. Véalas, escuche mensaje de la palabra de Dios, escuche alabanza, ocupe su mente en cosas buenas. Es lo que dice Romanos. Es lo que estábamos leyendo incluso, ¿verdad? En Filipenses 4:8. Si hay algo justo, si hay algo bueno, si hay algo amable, si hay algo puro, en esto pensad, en esto. ¿Quiere que el estrés se vaya de su vida? Escuche la palabra de Dios, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. ¿Quiere que esa depresión que está llegando a su vida se vaya de usted? Profundice en la Biblia. Profundice en la Biblia. Yo considero que ya más de un mes, por ejemplo, acá en este lugar, más de un mes, hermano, de estar en esta situación acá, esto es tiempo de que ya usted haya leído por lo menos la mitad de la Biblia. Por lo menos. Ahora, si usted no lo ha hecho, se lo aseguro que usted va a regresar lo mismo en el momento que los templos o las casas de oraciones sean abiertas para reunirse y hacer culto. Va a regresar la misma persona aburrida, desesperada por estar en la iglesia. Se lo aseguro. Y a lo mejor venga más cargado de demonios que lo que estaban estas clases de personas. Claro que no son todos los cristianos, sino estas clases de personas que nunca se preocuparon por buscar de Dios, por servir al Señor. No sé si usted recibe esta palabra, pero bueno, esto es una verdad. Colosenses, vamos a ir ahí. Colosenses, capítulo 3, verso 2. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Continuamos, sigamos. El Salmo 37. Salmos 37. Vamos a leer el verso 39. Dice, pero la salvación de lo justo es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempo de angustia. ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios. Dios es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Dios es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Pensemos en esto, hermano, que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Y nos va a sacar adelante. En estos tiempos, la iglesia de Cristo, hermano, está pasando, ¿verdad? Está atravesando momentos de peligro. Peligro en nuestra vida y nuestra responsabilidad. Responsabilidad de estar vigilantes ante esta situación que nosotros estamos pasando. ¿Qué es el consejo de Primera de Tesalonicenses? Referente a todo esto, vamos a la palabra, por favor, hermanos. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 5, verso 8. Dice la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, como escudo protector para nuestra vida, como yelmo, como yelmo. ¿Es lo que dice la palabra? Sí. ¿Quiere usted desesperarse? ¿Quiere usted vivir una vida ansiosa en estos tiempos? Deje de buscar de Dios. Deje de leer la Biblia. Deje de ser cristiano.
le aseguro que va a tener problemas. Pero en cambio, si usted aprovecha, hermanos, de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra del Señor, usted va a sacar un beneficio de todo este asunto. Un beneficio. ¿Cuál? Conocer mejor de la Biblia, porque ¿qué? Usted está estudiando la palabra del Señor. Y esto a usted le está ayudando a cubrir su mente, su corazón de malos pensamientos que el enemigo quiera llevar a nuestras vidas. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos pongamos, tomemos y nos pongamos el yelmo de la salvación, la seguridad de que nosotros somos salvos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a leer. Y vamos a tomar el verso 28, libro de los Salmos 10, verso 28. Dice la palabra del Señor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, cuando Él ha mencionado antes que de sus manos nadie nos arrebatará. O sea, hermano, vea el valor que usted tiene, que cada uno de nosotros tenemos como cristianos. Vea el valor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, ni tampoco nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, que para llegar a usted tienen que mover la mano de Jesús y la mano del Padre. ¿Quién podrá hacer esto? Nadie, hermano. Nadie. Permanezcamos en esa mano poderosa de Dios, esas manos poderosas de nuestro Dios. Ahora, ¿qué le puedo decir con todo esto? ¿Qué más consejos, hermanos, podemos dar referente a la palabra? Hay muchos textos de la Biblia. Salmo 27, verso 1, también nos habla de esto. Yo quiero ser breve. Voy a ser breve en este mensaje que vamos a traer en esta hora. Breve. Pero yo quiero que tomemos en cuenta, porque, hermanos, ayer pasamos 3 horas estudiando la palabra del Señor, pero estoy seguro que a mucha gente le ha ayudado mucho. Hermanos, han puesto por obra su palabra, les ha edificado la palabra del Señor. Pero algo otro, así como oyeron las 3 horas, así también se olvidaron de lo que escucharon ayer. Entonces, lo que a mí me interesa es que al escuchar la palabra nosotros la pongamos por obra en nuestra vida. Hermano, sáquele provecho a su tiempo de descanso que tiene hoy. Sáquele provecho, lea la Biblia, estudie la palabra. Por lo menos que usted pueda decir, hermanos, en todo este tiempo que yo pasé, ¿verdad? Que no trabajé o pasé en la casa, yo leí completamente la Biblia. Se lo digo que usted regresa diferente, que ese tiempo, hermano, de restricción o cuarentena en su vida no le va a afectar, le va a ayudar, le va a beneficiar su vida espiritual. Usted no va a regresar igual a la iglesia, no va a regresar igual, se lo aseguro. Pero si usted es una persona que no aprovecha el tiempo en estudiar la Biblia, en leer la palabra, usted va a regresar igual o peor, igual o peor, igual o peor. Entonces, téngalo por seguro. Igual o peor. ¿Cuántas personas, hermanos, en el YouTube viendo tonterías que no le van a beneficiar, no le van a ayudar en nada en su vida? Tantas personas descargando juegos y pasando el tiempo en esta cosa que no le ayuda en nada, absolutamente en nada. Dígame usted, ¿cuánta gente? A muchos les pasa como a Marcos Witt en la entrevista que le hicieron hace algún tiempo, ¿verdad? Preguntándole por el disco que una persona mundana, ¿verdad? Que con sus canciones promueve el pecado, ¿verdad? Y qué opinaba del disco de la fulana. Y él dijo, pues para mí eso es algo maravilloso. He escuchado todo su música y me encanta la canción tal. Así van a venir muchos cristianos, que en lugar de estar escuchando alabanzas que edifican su vida, están escuchando canciones, están escuchando música mundana, están, ¿verdad? Metidos en páginas que no deberían de estar ahí, que no deberían de estar ahí. Vuelvo y digo, se lo aseguro, que después de este asunto que se está pasando a nivel mundial, se va a disparar esas visitas a la pornografía, y ahí van a estar incluidos cristianos. Se lo aseguro, que esas van a ser las estadísticas altas, fuertemente,
Porque esto es lo que quiere el diablo, desesperar nuestras vidas, llevarnos al pecado y desesperar nuestras vidas. Que vivamos ansiosos, que los que entraron sanos a este tiempo salgan enfermos, no por la situación de la enfermedad, sino por otras enfermedades que llegan a su vida. Pero esto le gusta a la gente, honestamente. Vamos a leer, dijimos, el Salmo 27. Vamos a ir ahí. Salmo 27. Verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para destruir, para comer mis carnes, ellos tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos más a Dios, hermano. Este tiempo que nos ayude, iglesia del Señor. Este tiempo que nos ayude a ser mejores en Cristo Jesús. Que no regresemos igual. Que regresemos con mayor conocimiento de la palabra de Dios. Dispuestos a hacer la obra del Señor. Dispuestos a hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Bien, no sé si hay preguntas. Voy a dar un tiempo para preguntas y vamos a tratar de responderlas con la ayuda del Señor. Si usted tiene alguna pregunta, ahora es el momento, mi estimado hermano, que usted pueda, ¿verdad? Escribirla, la pregunta que usted tenga. Si hay alguna duda referente a la Biblia, puede hacerlo. Déjeme ver si hay aquí comentarios. Qué bueno. Gracias, hermana Saraí, que ya está con nosotros. No llegaron, no sé, estoy teniendo problemas con este teléfono. No me deja, hermano, no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Me comentaba alguien que es posible, ¿verdad? Como siempre etiqueto a los hermanos, por lo menos que me parecen ahí, para etiquetar a las personas. Y me dice que es posible que el problema que esté pasando es que alguien me haya bloqueado para que no le lleguen las notificaciones. Entonces, y pues es posible que sea esto, pero si a todos los que etiqueto son los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y no sé, me quedé así un poco pensando en la ¿verdad? El comentario que el hermano había hecho, es posible que sea esto y tiene razón. Es posible de que alguien haya, ¿verdad? Bloqueado para que no le lleguen la notificación y de tal manera que Facebook no permite que yo los etiquete, o sea, aunque haga una lista, pero a lo mejor por ahí va alguien que no quiere, ¿verdad? Que las notificaciones le lleguen, entonces no permite que salga en vivo directamente etiquetando a todos los hermanos. Pero bueno, esto pasa, si a mí no me sorprende si esto fuera verdad, no me sorprende porque eso es común, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo no me permite, ¿verdad?, etiquetar a otros hermanos que en verdad quieren escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es un comentario ¿verdad?, de una persona y bueno, esto es posible que también esto sea correcto. Pero bueno, aquí estamos. Dios bendiga a nuestra hermana Petra, a nuestra hermana Mercedes que está con nosotros, nuestro hermano Mario Carranza dice: Dios me le bendiga, hermano, bendiciones para usted de una manera muy, muy especial. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, hermano? O bueno, también es posible que sea que lo hayan reportado. Es posible también, o sea, cabe todas estas sugerencias. Sí, es común. Lamentablemente no me permite, ¿verdad? Muy tarde, dice, cuando estaba usted.
No, no sé, hermano, no vi la pregunta. Puede hacerla, hermano Joel. Si tiene ahí la pregunta, pues puede hacerla nuevamente. Y si tenemos la respuesta, con gusto respondemos, ¿verdad?, a su pregunta. Y si no, pues vamos a investigar en la Biblia para poder traer una respuesta, ¿verdad?, bíblica a su vida. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Pérez, que ya está con nosotros, ¿verdad? Acá. Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos. Bendiciones a todos. Así es que aquí estamos. Vamos a esperar la pregunta de nuestro hermano en este momento. Gloria a Dios. Aquí estamos, hermanos. Déjenme revisar por acá. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Ok, déjame ver si llegó. No, no ha llegado todavía su pregunta. Cualquier pregunta, hermano, que usted tenga, estamos acá para poder ayudar. Bendiga a nuestro hermano Edwin, que está con nosotros. Nuestro hermano Carlos González, Dios le bendiga. Nuestra hermana Claribel, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Iris, Dios les bendiga, hermano. Nuestra hermana Carmela, nuestro hermano Chávez Villatoro, Dios le bendiga. Nuestro hermano Wilber Solórzano, bendiciones, pastor, de saludos desde Perú. Un saludo para todos nuestros hermanos allá en el Perú. Bendiciones, amados. Es un privilegio poder, ¿verdad?, dirigirme a ustedes. Ok, vamos a estar orando. Hermano Miguel. Y vamos a orar por su sobrino. Que Dios le ayude, ¿verdad? Ok. Yo quiero saber de qué 144,000 vírgenes habla el libro de Apocalipsis. Si puede darme la cita bíblica, hermano, de los 144,000 vírgenes, como dice nuestro hermano, porque el capítulo 7 habla de 144,000 judíos, ¿verdad? No sé si de estos mismos usted me está hablando. Ok, estamos 144,000. Bendiga a nuestro hermano José Contreras, que está acá con nosotros en este momento. Vamos a ver acá. Nuestra hermana Jocelyn dice sí de ese, pero estaba también acá esperando. Oh, es nuestra hermana la que hace la pregunta. Ok, ok. No había visto bien acá, pensé que era el hermano Joel que estaba haciendo la pregunta. Ok, hermana, ya entiendo. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ir a la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, para poder explicar esto. Y vamos a leer del verso 1 en adelante para entender mejor, ¿verdad?, esta porción de la palabra del Señor. Eh, tenía, uh-huh. Ok.
En Apocalipsis 14 también lo encontramos. Bueno, leemos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mire, si usted nota acá, habla del mar y habla de la tierra. Okay. Luego dice acá, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí está la respuesta, hermano. Estos 144,000, por ejemplo, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza de los testigos de Jehová, ellos enseñan que esos 144,000 son ellos, ¿verdad? Porque Carlos Russell dijo que, de cierto, ¿verdad? Un masón de primera dijo que, bueno, que ellos eran esos 144,000 de todas las naciones que saldrían sellados, ¿verdad? Y que había que, bueno, seguir sus enseñanzas y costumbres para ser parte de esos 144,000. Pero aquí la Biblia habla claramente, ¿verdad?, que son judíos, o sea, no pueden ser gentiles, así es que hay un problema doctrinal bastante fuerte en la enseñanza de los testigos de Jehová porque no están involucrados ellos. Tenemos, hermanos, esta secta, ¿verdad?, con muchísimos miles de miembros, ¿verdad?, miembros gentiles, no judíos, y aquí nos dice, ¿verdad?, que son judíos los que son sellados, 144,000 de las 12 tribus de Israel. Entonces, si la pregunta suya es ¿quiénes son? Son judíos los que son sellados, los 144,000 sellados. Son judíos. Estos, ¿en qué tiempo aparecen? En el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo es que estos creen en el Mesías? Creen por el mensaje de los 2 testigos, ¿verdad?, que suponemos que es Moisés y Elías, los que vienen y predican, que llegan a la nación de Israel. 144,000 judíos se convierten, que son los que predican el mensaje en todo el mundo, son martirizados, son muertos por causa de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y por causa del mensaje de estos hay una multitud, ¿verdad?, desde el versículo 9 del capítulo 7, versículo 9, que sale de la gran tribulación, que se convierten y creen al mensaje de estos 144,000 judíos que se convierten. No sé si respondí a su pregunta o si hay alguna otra pregunta por ahí de algún otro hermano, puede hacerlo. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 14. El Apocalipsis 14 también aparece. Ok. Sí, esto seguramente, hermano Joel, usted ha escuchado, ¿verdad? Las personas que mencionan esto son los unicitarios. Los unicitarios no son nuevos, en realidad, porque supuestamente es una revelación nueva que recibieron, pero esto viene desde el siglo III, ¿verdad? En el siglo III incluso se tuvo que, ¿verdad?, llegar a un concilio para tratar este punto, ¿verdad?, de estas personas. Y habían estas controversias, ¿verdad?, unas de Sabelio y las otras de Arrio, que se contradecían entre sí. Uno decía, bueno, que Jesús había llegado en forma de Dios, pero un Dios degradado. Luego el otro decía, no, que Jesús es el único Dios, el Padre es Jesús, Jesús es el Espíritu Santo. Y había estas clases de enseñanza,
¿verdad?, que se daban en ese tiempo. Ahora supuestamente es una nueva revelación de que Dios le ha hablado a muchos de que solamente Él es, y que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, viene de una confusión por la traducción de este monje, ¿verdad?, católico, y que la iglesia, y le adjudican a la iglesia católica de que ellos hayan puesto, ¿verdad?, ese bautismo, como se le conoce, trinitario, del Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que no vuelve a aparecer en la Biblia nunca más, y que solamente se debe bautizar en el nombre de Jesús. En primer lugar, no es un invento, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Es algo que está en la palabra. Esto está bueno, estuvo en los originales. Las copias más allegadas, más cercanas a los originales, mantienen todavía esta expresión. O sea, que esto no es un invento que, ¿verdad?, lo hayan la Iglesia Católica por propósitos, ¿verdad?, de imponer sus enseñanzas, haya dejado en la Biblia, ¿verdad?, o en la traducción al latín, lo que usted cita ahí en Mateo. Déjeme ver, usted cita Mateo 7:28, pero vamos a ver si, yo creo que no es 7:28. Ok. Sí, va a ser Mateo 28. Vamos a buscar ahí. Sí. Instrucciones de Jesús, lo vamos a encontrar en Marcos también. Sí, 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas también registra esto. Entonces, no es en realidad un invento que esto se haya puesto, se haya dejado, hermano, porque los demás evangelios también lo registran. O sea, no es solamente el testimonio de uno solo, sino que hay testimonios de varios que enseñaron las instrucciones de Jesús. Entonces, ¿por qué es que solamente aparece o por qué solamente mencionan los apóstoles referente al bautismo en Jesús? Porque es el que no aceptaron los judíos. Todo judío convertido pues tenía que creer en Jesús como Dios, si no, honestamente no podía ser salvo. Y para hacer eso tenía que en su bautismo creer que Jesús es Dios también. Es Dios. Pedro aconseja esto, Pablo lo hace también, pero es que ese es el problema, que la gente no recibió, rechazó a Jesús como Dios. Entonces nosotros estamos conscientes de que el Padre existe, que el Hijo existe y que existe el Espíritu Santo, ¿verdad?, en un solo Dios. Entonces es un mandato de Dios, lo podemos hacer, lo hacemos. ¿Es antibíblico? No es antibíblico. Y vamos a traer estas enseñanzas referente a esto. Vamos a hablar acerca del bautismo, porque yo considero que es necesario. Han habido varias preguntas referente a esto y vamos a también estudiarlo, hermanos, ¿verdad? A llevar este estudio que tenemos, incluso que impartimos nosotros a cada persona, ¿verdad?, que quiere bautizarse en la iglesia, es doctrinado, es enseñado referente al bautismo. Entonces, déjeme ver si busco nosotros evangelio. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Déjenme ver acá otro. Según la Biblia, ok, nuestra hermana, déjeme ver si hay algo otro antes de este. Sí, solo en el nombre de Jesús. Bueno, lo que decía nuestro hermano, volvió a comentar, solo en el nombre de Jesús. Sí, es por eso, hermano, porque son unicitarios, solamente creen en Jesús, que el Padre es el mismo Jesús. Bueno, que Jesús como que por rato se viste del Padre, por rato se viste del Espíritu Santo. Esta es una doctrina errada y hay que tener cuidado con estos que enseñan estas clases de doctrina. Ok, estamos acá. Entonces nuestra hermana Jocelyn dice: según la Biblia, la mujer no debe de enseñar, sino aprender en silencio en la casa. Pregunte al esposo: yo soy casada, ¿cómo debo
de proceder ante este versículo, cumpliendo el buen propósito de Dios. ¿Cómo usted debe de proceder ante esto? Primero, tenemos que, o sea, cuando estudiamos la palabra, hermanos, hay versículos, ¿verdad?, que no es que sean confusos, sino que para muchas personas sí lo parecen. Entonces, aquí es donde no solamente tenemos que usar una interpretación literaria, porque, bueno, si usamos la interpretación literaria, entonces entendemos de que la mujer no debe de enseñar, no debe de predicar por lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto. Entonces, pero debemos de entender también, ¿verdad?, el aspecto cultural que se estaba viviendo ahí. Eh, la historia, el aspecto histórico, hay muchas áreas en las que debemos de llegar para poder entender el versículo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia, recuerde que estaba en el Asia Menor, una cultura muy feminista, ¿verdad? En ese tiempo, en esa época, de tal manera que con esto le explico todo. Tenían el templo a la gran diosa Diana. La diosa Diana es una diosa mujer. Entonces, ¿quiénes eran los que servían como sacerdotes? Eran mujeres, sacerdotisas, que servían en el templo de la gran diosa Diana. De hecho, eran prostitutas. Entonces, la mujer tenía, ¿verdad?, un alto autoridad en la ciudad. Imagínense, eran sacerdotisas, tenían mando en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que estas mujeres se estaban convirtiendo al evangelio y estando en el evangelio, ya en la iglesia, estas mujeres querían ejercer nuevamente, ¿verdad?, esa autoridad que ellos tenían allá en su templo, en las costumbres paganas. Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? En el momento de que alguien estaba predicando, en la iglesia ya estaban hablando, ya estaban comentando, ya estaban diciendo, no sé si alguna vez usted escuchó esto en la iglesia donde usted se congrega, de que usted quiere escuchar el mensaje y siempre hay gente hablando, como que están predicando ellos también, ¿verdad? Están diciendo, no, es que esto es así, no es que esto es allá, no es que... Entonces, esta situación es a la que el apóstol Pablo se está refiriendo. Entonces, y dice a esas mujeres que les manda a aprender en silencio, y si quieren saber algo, que se lo pregunten a su marido en la casa, no en la iglesia, porque estaban preguntándole a cada momento y no dejaban escuchar la palabra del Señor. Este era el problema que estaba pasando. Por eso el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, acerca de esto. Ahora, no es que Pablo estaba mandando a las mujeres que no predicaran. Si esto fuera así, por ejemplo, hermana, Romanos capítulo 16, y le aconsejo que lo lea, el apóstol Pablo allí menciona a mujeres y aconseja que reciban a cierta hermana que era como uno de ellos y que la vean como uno de ellos porque es la persona que ha colaborado llevando el evangelio. ¿Qué significa esto? Que predicaban la palabra. Aquella pareja que llama, ¿verdad?, a Apolos aparte para exponerle más excelentemente el camino del Señor, de acuerdo como dice la Biblia, era una mujer y un hombre, y los dos lo llamaron aparte, o sea que los dos tuvieron parte en ese consejo, a un erudito de la Biblia, una mujer enseñando a un hombre. Entonces, ¿qué? Podemos mencionar mujeres que el apóstol Pablo saluda y la iglesia en su casa. Y la iglesia en su casa eran mujeres que estaban encargadas de una obra en el tiempo de la iglesia de los apóstoles. Entonces, si el apóstol Pablo hubiera estado en contra totalmente de que la mujer enseñara, tampoco estuviera saludando a la hermana fulana y la iglesia en su casa. No es que otro hermano llegaba, ¿verdad?, y era como el pastor, digamos, de la iglesia en la casa del hermano. No, era ella la encargada de la obra que se estaba llevando a cabo en su hogar, en su casa. Ahí es donde, cuando tomamos una interpretación literaria, porque usted ha escuchado esto de esta gente, ¿verdad?, que las mujeres no deben de enseñar y lo ha leído en la Biblia. Entonces, cuando se usa una interpretación literaria, es posible que caigamos, ¿verdad?, en un error doctrinal. Y esto es lo que ha pasado con estas gentes que enseñan, porque hay iglesias que enseñan que la mujer debe de estar en silencio y que la mujer no debe de predicar, ¿verdad?, la palabra. Entonces, Jesús no les hubiera parecido a las mujeres que fueron a ver, ¿verdad?, que había a perfumar su cuerpo, si no hubiera esperado que en algún momento un hombre llegara para aparecérsele. No, se les apareció ahí y dijo, vayan y den el anuncio. Las primeras personas que predicaron a Cristo resucitado no fueron hombres, fueron mujeres, predicando el evangelio del Cristo resucitado. Entonces, desde ahí hay un estudio también que lo he enseñado en la iglesia referente a esto, la restauración del ministerio de la mujer dentro de la iglesia. No sé, hermana, si pude responder, ¿verdad?, su pregunta a lo que usted nos comenta, de lo que usted ha escuchado. Ok.
¿Alguna otra pregunta más? Si no, pues damos por finalizado el video, hermanos. Déjame ver por acá. Ok. Ahí estamos. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Estoy esperando. Ok, por ejemplo, lo que le mencionaba. Ok, gracias, hermana. Muy cortito dice sobre el, cuando ayuno. Ok. Ah, sobre el ayuno, ¿se debe o no tomar agua cuando se ayuna? Ok, lo más... ahí está nuestra hermana. Vamos a ver a nuestra hermana, la pregunta de nuestra hermana Saraí primero. Entonces, ok, nuestra hermana Saraí. Ah, si se debe de tomar o no agua cuando se está ayunando, yo considero que depende cómo usted lo haya prometido al Señor, hermana. ¿Verdad? Lo más conveniente es de que si se va a ayunar, se va a abstener de agua y de comida, ¿verdad? Es un ayuno, como dijeran muchos hermanos, en seco, dicen los hermanos, ayuno en seco, o sea, que ni come ni bebe agua. Pero si usted promete un ayuno a Dios en el cual usted va a estar tomando agua, lo puede hacer. Claro que sí, eso no hay ningún problema. Como le digo, depende a cómo usted lo, eh, lo dedique al Señor. Se habla del ayuno de Daniel, ¿verdad? Que fue con legumbres, porque él dice que no comió manjar delicado. Esto indica que a lo mejor comió cualquier otro manjar. La gente dice, no, es legumbre, solo con legumbres estuvo, pero bueno, es cada quien su opinión. Pero es posible que él haya probado algún alimento que no haya sido un manjar delicado, como él le llama. Entonces, considero, hermana Saraí, que depende, ¿verdad?, cómo usted lo dedique al Señor. Si le dice, Señor, voy a hacer tantos días de ayuno, pero voy a tomar en tiempo, no sé, el tiempo que usted decida, agua, ¿verdad? Para hidratar mi cuerpo, lo que sea, como sea. Pero estoy seguro de que hay hermanos que, ¿verdad? Lo hacen en seco, no toman agua, no importa los días que ellos eh, lo hagan o le prometan al Señor hacerlo. Así es que sí se puede, si usted en el ayuno le promete, le dice al Señor que lo hará de esa manera, pero si usted le promete un ayuno en seco, pues eh, no se debe de tomar agua ni se debe de comer. Es así. Así es que ahí estamos. No sé. Bueno, tenemos otra pregunta acá. Mi hijo, nuestra hermana Jocelyn, mi hijo de 9 años pregunta si puede ayunar. Claro que sí, sí puede hacerlo. Puede ayunar. Entonces, y estar, ¿verdad?, supervisando esto, hermana, ¿verdad, hermana Jocelyn? El ayuno de su hijo. Supervíselo, enséñale, ¿verdad? Porque el ayunar no es solamente abstenerse de comer, sino que hay un propósito. Se debe dedicar con un propósito y en el tiempo del ayuno dedicado al estudio de la palabra, ¿verdad? A la oración, porque de nada serviría, y esto lo pongo ejemplo quizás para algunos otros hermanos, que alguien promete un ayuno y bueno, y sale a andar por las calles mientras pasa el tiempo, a distraerse un rato, no ora, no lee la Biblia, no, bueno, no busca de Dios, entonces eso no es ayuno. Entonces un ayuno es en el cual usted va a dedicar tiempo para el Señor, a orar, a buscar la presencia del Señor. Entonces déjeme ir a primer libro de Reyes.
Estoy leyendo primer libro de Reyes, de la pregunta que hace nuestra hermana. Y pregunta, ¿qué espíritu? Esa es la pregunta, creo, de nuestra hermana. Déjeme ver acá. ¿A qué espíritu se refiere? Pues, un espíritu de mentira, hermana, es lo que dice aquí la Biblia. Un espíritu de mentira. Entonces, no sé si la pregunta es si es de Dios el espíritu o es de Satanás el espíritu. Yo quiero que entendamos esto. Incluso en Job nosotros encontramos, ¿verdad?, que el enemigo se presentaba delante de Dios, y entre los ángeles, entre los hijos de Dios llegó también Satanás, dice, ¿verdad? Y Dios le pregunta de dónde vienes y bueno, todo este asunto así. Entonces, acá, antes de continuar, entendamos de que el diablo mismo y todas las huestes, ¿verdad? Están o no hacen nada sin tener una autorización de parte de Dios. La Biblia es clara, dice que es espíritu de mentira, o sea, no puede provenir de Dios, porque en él y en su ejército o sus ejércitos no hay espíritu de mentira. Dice que se presentó o llegó un espíritu o salió un espíritu de mentira. Dice yo, déjame hacerlo a mí, este trabajo, yo me especializo en esto, espíritu de error, espíritu de mentira. ¿Qué es lo que dice también la palabra del Señor, verdad? Déjame ver acá, va a ser en Timoteo, creo, si no me equivoco. Va, por ejemplo, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, aquí creo que tiene la respuesta de su pregunta del libro de Reyes. Son espíritus de engaño. Entonces, y se presenta y dice, bueno, porque dice, ¿quién inducirá? Porque nadie puede mentir. Entre los ángeles, los espíritus en el cielo, decir, Señor, a mí me gusta mentir. Yo, si es mentiroso es pecador, o sea, ha cometido pecado, no puede estar en el cielo. Pero llega este y dice, yo puedo hacerlo. Yo soy espíritu de mentira. Voy, induzco en ellos, ¿verdad? Les digo y les hago ver como que si fuera de parte tuya, y engañó a todos los profetas. Los profetas estaban seguros de lo que habían visto. Es lo mismo que está pasando con los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles de este tiempo. El que ellos escuchen la voz, vean o sientan, eso no lo dudamos. El problema es que es error lo que enseñan. Son espíritus de mentira que operan en la vida de ellos. No sé si puede contestar, hermano, su pregunta. Ok, Dios bendiga a Dani, un saludo muy especial. Si puede subir a la presencia de Dios, no puede. Hasta el tercer cielo llegar ahí no puede. Pero dice que el profeta vio que Dios se manifiesta, o sea, no estaba en el tercer cielo, se manifiesta y ahí llegó, ¿verdad? De acuerdo a lo que pude leer del libro anterior a ese versículo, los versículos anteriores, ¿verdad? A ese verso que usted me citó, esto dice que llegó, el profeta vio lo que estaba pasando, estaba Jehová sentado, ¿verdad? Y todo el ejército, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero ahí llegó un espíritu de engaño. Ok, continuamos. ¿Cómo puede uno librarse de eso? Mire, es fácil entender un espíritu de error, porque puede sentir algo bonito la persona, puede escuchar la voz y puede estar la persona segura de que, ¿verdad?, es un mensaje que no viene de lo normal. Pero entendamos el mensaje que ese espíritu da. Desde ahí nosotros podemos entender cuándo es un espíritu de error. Si lo que me está diciendo contradice la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Si lo que me dice a mí no confirma la palabra, no es de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede librarse de eso? Orando a Dios, estando, ¿verdad?, en comunión con Dios. No hay espíritu que pueda llegar a su vida para poder engañarle si usted está en comunión con Dios.
No sé si hay más preguntas, si no, pues nos vamos, hermanos. Unos minutos más y nos vamos. Ok, nuestra hermana dice, no puedo escuchar. Nuestro hermano Joel dice que no puede escuchar nada, hermano. No sé si todos estarán escuchando. Pastor, y cuando fue Saúl a la adivina para llamar a Samuel y que había muerto, ¿quién fue que se le apareció? Es lo que dice, ¿verdad? ¿Quién fue el que se le apareció? Ok. Aquí hay una controversia, ¿no? En referente a este tema, porque hay predicadores que sostienen que no fue Samuel, porque los muertos no pueden salir, ¿verdad? Y comunicarse de acuerdo a lo que dice la Biblia. Algo otros afirman de que sí, ¿verdad? Porque es Samuel, o sea, la imagen, el rostro que ven es de Samuel. Esto, no sé, yo tiendo más a creer que pudo haber sido Samuel, ¿verdad? Esa es mi opinión, hermana. Uh, es el consejo para nuestro hermano. Dice, si escuchamos, tiene que salir, hermano, y volver a entrar, hermano Joel. Ok, entonces mi opinión es que sí, esta es mi opinión muy aparte, ¿verdad? Cualquiera puede tener otra opinión, está bien, pero mi opinión es que me tiendo más a creer de que sí pudo haber sido Samuel, pero no que la divina lo trajo, no que la divina lo haya traído para hablarle, porque e incluso la divina cuando ve esto, pues era una persona que tenía tanto espíritu de error, de engaño, que hasta ella misma se sorprende cuando ve esto. O sea, esas visiones, ella no estaba acostumbrada a verlas. Ella se sorprendió cuando vio a Samuel que estaba saliendo para poder hablar. Ahora, ¿por qué tiendo a creer que es posible que sea él? Porque lo que le dice se cumple. Le habla acerca de él que moriría y se cumple tal como lo había dicho. O sea, los espíritus o el diablo no tiene esa capacidad de adivinar o saber lo que va a pasar a futuro. No tiene esa capacidad de saberlo porque el único que conoce todo es Dios, es omnisciente. Satanás no es omnisciente ni los demonios son omniscientes. O sea, un espíritu no le puede decir, no, es que tal fecha, tal hora, este momento te va a pasar estas cosas. A menos que haya un plan, ¿verdad? Determinado ya, pero que o sea, de la manera en que Dios obró para quitarle la vida, o sea, tuvo que haber sido algo permitido por Dios, algo permitido por Dios y que Dios mismo autoriza, ¿verdad? Lo que pasó ahí en el momento con Samuel. Como dije, esta es mi opinión, me tiendo más a creer que sí, que haya sido Samuel y no un espíritu de engaño, como algunos dicen de que, ¿verdad? Esto fue. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Una más, una pregunta más, hermanos, y nos vamos. ¿No lo hay? Ok, vamos a orar entonces, vamos a pedir al Señor que sea Dios ayudándonos en el transcurso de este día. Oramos todos, hermanos. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Usted es un Dios bueno. Gracias por permitirnos estudiar, Señor, este tema, Señor, y las preguntas que hemos tratado, oh Dios amado, de poder responder. Ayúdenos, bendícenos a todos, bendice a la iglesia, Padre, local. Bendice a todos los hermanos de una manera especial, como bendice a todos los hermanos en todas partes del mundo, Señor. Guárdenos, guarda a los amigos, cuídanos a todos en el nombre de Jesús. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros hasta este momento. Gracias, Padre Celestial, oh Dios, por esta bendición tan grande. Guárdanos en el transcurso de este día. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu temor en el nombre de Jesús. Cuida a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos.
Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, bueno, ahí estamos. Nuestro hermano Jocelyn Ortiz dice, ¿cómo un niño puede estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo un niño puede estar lleno del Espíritu Santo? Pues sencillo, así como un adulto. El Señor llega, lo llena y es de esa misma manera que Dios hace con